viene a los pies de Cristo. Es restaurada esa ciudad. Pero un avivamiento, hay un avivamiento en tal sitio, en 4 iglesias, en 4 paredes. No, eso no es un avivamiento. Un avivamiento cuando tú ves que los de la calle vienen aquí, los que estaban en droga vienen, el del punto viene, eso es un avivamiento. Gente que le crea, gente que diga, he aquí, envíame a mí. La Biblia no habla de un derramamiento del Espíritu, donde los niños tendrán visiones, los ancianos soñarán, donde habrá palabra profética. Hoy en día uno de los ministerios más perseguidos es el ministerio profético. Sabemos que mucha gente dan palabras que no provienen de Dios, pero créame que el avivamiento en la tierra, cuando Dios lo termina, no hay nadie que lo pare, pero siempre comienza por 1 o 2 personas que le han creído a Dios, niños, que se han metido en esa búsqueda, que insaciablemente quieren ver un cambio, pero el cambio primero ocurre a través de ellos y Dios comienza a usarlo, y por lo regular son personas que no califican. Vamos a hablar del avivamiento y vamos a hablar también de lo que es el derramamiento del Espíritu. Vamos con una cita que está en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el capítulo 37. Vamos a hablar un poco del avivamiento, niños, de cómo surgen los avivamientos cuando el poder de Dios o el Espíritu de Dios visita la tierra y trae un cambio. Trae un cambio en una ciudad, trae un cambio en una nación, trae el cambio en ti, en tu persona, que es verdaderamente donde tiene que surgir el verdadero avivamiento. Amén. A través de ti, para que luego otros... me dijeron los otros días que estoy tirando muchas S. ¿Tú has notado algo raro? ¿Has notado muchas S? ¿Se me han ido algunas S por donde no es? Está bien, son parte de... Pero estamos mejorando, la idea es mejorar. Está al fino. Fis, no todo eso. Está al fino. Si compartan esta transmisión, mi gente, vamos a hablar del avivamiento, niños. Porque se habla mucho de eso, han habido mucho avivamiento en la tierra. Pero la gente habla de un avivamiento, dando a entender que en estos tiempos hay algo que ya es tangible. O sea, hay un mover. La gente habla mucho de avivamiento. Exactamente. Pero yo digo que es un avivamiento erróneo. ¿En qué sentido? Es un avivamiento en 4 paredes. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento para mí es cuando un pueblo, una ciudad, viene a los pies de Cristo. Es restaurada esa ciudad. Pero un avivamiento, hay un avivamiento en tal sitio, en 4 iglesias, en 4 paredes. No, eso no es un avivamiento. Un avivamiento cuando tú ves que los de la calle vienen aquí, los que estaban en droga vienen, el del punto viene, eso es un avivamiento. Para mí, todo el mundo viene a buscar de Dios, a buscar ese Dios que está en ese lugar. Eso es un avivamiento. Amén, pero un avivamiento no es de un fin de semana. No, el avivamiento, después, vamos a hablar de eso más adelante. Hace un evento, hubo un avivamiento terrible. ¿Cómo un avivamiento? ¿Y por qué han habido avivamientos, niños? Vamos a hablar más adelante. Que solo han durado 3, 4 años, pero han impactado la tierra. O sea, ¿qué es lo que sucede que no perdura o no permanece el avivamiento? Vamos a ver. Vamos a leer el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Le voy a leer unos cuantos versículos. Ustedes tan rápido, porque ustedes estaban diciendo que pedían 20 minutos esperando ahí, entonces... No, el que se quiera ir tiene que hacer algo, vaya y vuelva para atrás. Exacto. No hay problema, estamos aquí. Vamos a hablar del Valle de los Huesos Secos, niños. Dios mío. El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Dice lo siguiente. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos, así ha dicho Jehová el Señor
a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el profeta Ezequiel ahí, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí que tendones sobre tendones, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había niño en ellos. ¿Sabe qué? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo dije. Así dice Jehová. Amén. Niño, estaban hablando del avivamiento. El profeta Ezequiel, en un momento determinado, Dios lo llama, le da una palabra, le muestra una situación en la que estaba el pueblo de Israel. Muchos consideran que esa era la tribu de Judá, que se encontraba en esa situación, pero Dios le muestra muchas visiones al profeta Ezequiel y le mostraba cómo estaba el pueblo en pecado, en la idolatría, idolatrando otros dioses. O sea, habían apartado su corazón de Dios. Pero Dios levanta a este hombre en aquel tiempo, le da una palabra y le dice que profetice sobre los huesos secos. O sea, dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo tomó. Hay otras visiones que también tuvo el profeta Ezequiel. En una dice que lo tomó por la quijada. O sea, tenía siempre unas experiencias fuera de lo común, cosas extraordinarias. Pero esta me llama mucho a la atención. Porque había un pueblo, niño, que tenía una mortandad. Dice que estaban secos. Era un valle. Un valle, niño, es un lugar, en inglés se dice un valley. Es un valle donde todos esos huesos estaban ahí, personas que habían muerto. Quedaban simplemente los huesos. No había vida. Dice que habían perdido la esperanza. Dicen que ya lo único que ellos esperaban era irse al sepulcro. Sepulcro es la muerte. O sea, no tenían espíritu, pero cuando él profetiza y él declara la palabra a través de lo que Jehová le dice, dice que comienza a levantarse un ejército. Pero aún se levantan, niños. Aún se levantan. Le dice que le profetice al espíritu para que viniera sobre ellos, porque no tenían espíritu. Entonces, hoy en día hablamos de un avivamiento, hablamos de una iglesia que está en un sentir poderoso de Dios, pero también vemos mucha gente que, como tú dices, llaman avivamiento a un lugar, pero la ciudad donde uno se encuentra, en realidad no está siendo transformada. O sea, tú hablas de un avivamiento, pero tú mismo no tienes tal avivamiento porque no ha habido una transformación en ti, en tu vida. O sea, ¿hasta qué magnitud, hasta qué punto está ese avivamiento vigente hoy en día? O sea, sé que hay gente que están haciendo un trabajo extraordinario, pero lo que me dice a mí aquí, que no es con un ejército, como dice la palabra en Zacarías, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Porque ahí dice claramente que se levantó un ejército, pero ese ejército estaba seco, o sea, no tenía espíritu. Y vacío. Estaban vacíos. Cuando él le profetiza, que declara la palabra, porque él sigue en obediencia a lo que Jehová le dice,
Entonces ahí dice que tendón se unió con tendón, carne con carne, y se levantaron. Pero ¿sabe qué me llama la atención también? Que hay gente, niño, en este tiempo, ¿verdad? Que Dios lo ha llamado a una asignación y Dios le ha dado palabra. ¿Y sabe qué están haciendo? Se están quedando callados porque se ha cuestionado tanto de que si hay o no hay avivamiento. Se ha cuestionado de que si son emociones de hombre. Se ha cuestionado de que si es un mover de parte del Espíritu de Dios o es siempre un sensacionalismo, como dicen. Pero el mismo Ezequiel, aparentemente, por lo que me dice esa cita, él mismo no sabía. O sea, porque el Señor le dice, profetiza, hijo de hombre. Y el Señor le pregunta, o sea, ¿vivirán estos huesos? Él le dice, solo tú lo sabes. Porque solo Dios conoce los tiempos y determina lo que ha de ocurrir. Pero el mismo profeta no estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo. Eso solo tú lo sabes, Jehová. Él le dice, profetiza. O sea, hay un poder en tu boca. Hay una palabra profética. Hay un poder para tú declararlo. Para tú declarar vida sobre lo que está muerto, niño. Sobre tu casa, sobre tu familia. Sobre una nación. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti. Pero el profeta mismo ignoraba, niño, ese poder que se le había delegado. O sea, Dios le está diciendo, esa es tu identidad. O sea, la palabra que está en ti, el genoma que está en ti, o sea, el ADN que yo he puesto en ti, es para que tú profetices, para que tú declares vida. Entonces hay gente que está sentado, niño, como tú dices, a lo mejor en 4 paredes, a lo mejor están en una situación, en la función equivocada y no han entendido el poder que se le ha delegado a la iglesia para transformar una sociedad. Cuando el Espíritu de Dios, niño, está en un lugar, cuando llega hasta el avivamiento, como dice, eso se siente hasta en lo más alto, en el palacio presidencial. Eso tienen que sentirlo los políticos, tienen que sentirlo los líderes de una nación, porque siempre va a haber una batalla, siempre va a haber la contraparte, pero siempre la voluntad de Dios va a predominar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en estos tiempos, niños? Bueno, necesitamos algo importante, que es la oración. Una persona no puede llevar un avivamiento afuera cuando todavía adentro no tiene ese avivamiento. Ahora, ¿cómo tú puedes traer un avivamiento afuera? Cuando tú mismo comienzas a avivarte, tú primero avivar tu casa y orar. ¿Cómo tú traes un avivamiento? Orando. No es contra el Padre ni con el Hijo, sino con el Espíritu. Cuando tú traes el Espíritu a tu vida, tú puedes entonces expandir lo que tú empezaste en la intimidad, expandirlo afuera. Entonces ahí, expandirlo. Entonces ahí tú puedes traer un avivamiento a un lugar. Ahora, ¿dónde tú tienes que trabajar primero? Es en tu vida, es en tu casa, el lugar donde Dios te puso. Ahí tú comienzas a crear y a revivir un avivamiento. Que cuando ya tú llegas a un lugar, ya la gente sepa que alguien diferente llegó. Alguien diferente a aquellos que estaban ahí llegó. Porque tú fuiste llamado, tienes la palabra, pero no la has puesto en marcha. ¿Por qué? Porque está quedado en un solo estático, en un lugar. Entonces, cuando tú comienzas a buscar íntimamente a Dios, cuando tú comienzas a buscar a Dios íntimamente y a concentrarte en lo que Dios puso en tus manos, a despejarte de todo lo que hay en tu mente, de la renta, de todo, y comienza a buscar a Dios como nunca, más que ese primer amor. Entonces ahí tú vas a dar un avivamiento a tu vida y tú puedes impartir lo que Dios puso en tu vida, impartirlo afuera. Entonces ahí todo el mundo va a querer. El vecino va a venir. El amigo va a venir. El familiar va a venir de lejos. ¿Por qué? Porque hay algo en tu casa que ellos no tienen. Hay algo en tu casa que los jala. Y dice, wow, pero yo cuando llego a ese lugar, yo siento una paz. Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero tener de lo que porta esa persona. Porque hay un avivamiento, hay una intimidad con el Padre. Tú traíste el cielo aquí a la tierra.
porque te despojaste de todo lo que no le agradaba a Dios y comenzaste a vivir conforme a lo que Él quiere, a su voluntad. Por eso que un avivamiento no puede venir a una ciudad cuando un pueblo está desunido, cuando un pueblo no se ha unido a una misma visión, cuando un pueblo no ha decidido a buscar al mismo Dios, porque es un solo Dios. Porque las personas comienzan a buscar a Dios por un lado, el otro por un lado. Entonces creamos una situación de que creemos en Dios a una manera, fulano lo crea a una manera, y entonces ponemos un Dios ficticio en nuestras mentes. Pero entonces cuando nosotros nos unimos en un solo sentir, en un solo cuerpo, entonces comenzamos a tener un avivamiento primero en nosotros. Iglesias que están divididas. Y tú te preguntas, pero ¿por qué esa iglesia está tan seca? Porque no están unidas. No se han unido a un mismo sentir, a buscar el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando una iglesia comienza a buscar el Espíritu Santo, a crear vigilias, a un tiempo de oración, a preocuparse primero por lo de aquí adentro y orar, entonces vendrá un avivamiento en la ciudad. Vendrá un avivamiento en el lugar donde Dios te puso. Pero no quiere decir que Dios no te ha dado la palabra. No quiere decir que Dios no te ha dado el ministerio que te ha dado. No. Lo que pasa es que tú tienes que poner en marcha ese avivamiento que Dios quiere que tú que puso en tus manos. Amén. Amén, niño. Tienes razón. Un pueblo, una casa dividida no puede prevalecer. O sea, cuando cito esta cita, es porque hoy en día nos tenemos que preguntar por qué tal avivamiento no está ocurriendo. El problema es que no hemos enfocado las personas que tienen más interés de buscar por lo que es la búsqueda espiritual, descuidan también la parte de lo que es la enseñanza. Mucha gente critica a los maestros, dice que los maestros van en contra de todo lo del espíritu. O sea, tenemos dos vertientes aquí, niños. Pero alguien que conoce a lo que Dios le llamó y conoce a su Santo Espíritu, sabe que para estos tiempos hay maestros, son llamados para la enseñanza también. O sea, yo conozco maestros que Dios lo usa también grandemente en áreas, vamos a decir, muy espirituales. O sea, no se dejen llevar de que todo el que es maestro, que no tiene lo que le llama a mucha gente esa espiritualidad o tiene esa unción. Hay gente que son ungidos de Dios, que son maestros. El asunto es que Dios es el que llama y que constituye los ministerios. A uno lo llamó apóstol, así dice Efesios 4, Jesús mismo, a otros maestros, otros pastores, otros profetas y otros evangelistas. En el momento que la iglesia entiende que somos un cuerpo, en el momento de que unánimemente hay una búsqueda y el pueblo comienza a caminar conforme a la visión de Dios, juntos, entonces comienza ese mover poderoso de Dios. Porque el evangelista sale a buscar las almas, se la trae al maestro, el maestro lo capacita, el profeta recibe palabra profética de Dios, abre la boca y profetiza como Ezequiel, pero el pastor lo pastorea a todos y el apóstol hace la función del apóstol. Entonces, hoy en día no entendemos por qué muchos quieren ser apóstoles cuando no fueron llamados a eso. Otros quieren ser evangelistas cuando tal vez fueron llamados a ser pastores y viceversa. Entonces, cuando viene ese mover de Dios, niño, a través de la historia ha habido mucho mover y lo cita a través de los años. Ha habido un avivamiento muy grande en Indonesia. Hubo un avivamiento muy grande también en lo que es Corea del Sur. O sea, países que tú dirías, wow, los más remotos de la tierra. Pero claro que sí, porque el Espíritu de Dios es uno solo. Cuando le dice el profeta, Jehová le dice al profeta, profetiza a los cuatro vientos, niños. Le está estableciendo los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, declara una palabra profética para que esta palabra sea establecida en los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, dejando de saber que el Espíritu de Dios iba a traer un movimiento en esas personas, en lo que estaban vivos, que todo lo que estaba muerto iba a retomar vida.
Y lo que me llama la atención, niño, es que era un ejército. Dice que se paró, era un ejército. Un ejército se levanta en tiempo de guerra, pero un ejército que no es guiado por el Espíritu porque no tenían vida, no moraba en ellos. Entonces, así mismo está el pueblo de Dios. Mucha gente que están haciendo la obra de Dios, que se han querido levantar a hacer la voluntad de Dios, pero están vacíos porque no tienen la llenura del Espíritu de Dios. O sea, no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Otra cosa que me llama la atención aquí es cuando dice, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. O sea, alguien que está en el campo, que está labrando la tierra, o sea, el campo está sembrando, es porque está sembrando para que haya una cosecha, o la está trabajando. Alguien, o puede ser el campo de batalla donde se encuentra en ese momento. Pero ¿cómo tú me dices que alguien que está haciendo la obra, alguien que está caminando, alguien que está profetizando, alguien que está llevando la palabra de Jesús, o sea, la palabra del Evangelio, diciendo lo que Jesús dijo, cumplir ¿qué? La gran comisión y de llevar mi palabra por todo el mundo, o sea, llevar las buenas nuevas de salvación, pero lo está haciendo sin el poder del Espíritu Santo? Hay gente que son maestros genuinos, pero a lo mejor no tienen la revelación que les es dada a través del Espíritu Santo, y por eso enseñan desde su propia perspectiva. Hay gente que profetiza, pero no están profetizando una palabra que le ha sido dada del cielo. No ha sido dirigido por el Espíritu. Entonces, ¿por qué no ocurre ese avivamiento, niños? Porque también Dios está buscando vasijas, gente que le crea, gente que diga, he aquí, envíame a mí. La Biblia no habla de un derramamiento del Espíritu, donde los niños tendrán visiones, los ancianos soñarán, donde habrá palabra profética. Hoy en día uno de los ministerios más perseguidos es el ministerio profético. Sabemos que mucha gente dan palabras que no provienen de Dios. Pero créame, que el avivamiento en la tierra, cuando Dios lo termina, no hay nadie que lo pare, pero siempre comienza por una o dos personas que le han creído a Dios, niños, que se han metido en esa búsqueda, que insaciablemente quieren ver un cambio, pero el cambio primero ocurre a través de ellos y Dios comienza a usarlo, y por lo regular son personas que no califican. Son personas que tienen una dificultad. Si usted busca la historia, cada vez que Dios levanta a alguien, era alguien que era extraño, era alguien con un sentir muy raro, que para muchos no tenía esa facultad, no tenía esa capacidad. Pero queda demostrado de que si Dios lo hizo con ellos que no calificaban, es porque no era la persona, sino es el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu de Dios a una ciudad, niño, tiene que ser transformado. Tiene que haber tal avivamiento, tiene que haber sanidades, tiene que haber milagros, pero también la gente tiene que cambiar, como tú decías. Los adictos tienen que ser libres. O sea, la droga tiene que salir de la ciudad, la criminalidad tiene que cambiar. Hubo una ciudad en Uganda, me parece, en África, que estaba el índice de enfermos con el SIDA, el VIH, lo más alto que había. O sea, era una cosa ahí no había esperanza. Era un territorio que se le atribuía que estaba bajo el poder, la maldición del diablo, porque en África es donde más se practica el vudú y se practica todo ese tipo de cosas. Pero el índice de pobreza era tan y tan grande, pero comenzaron a orar en la casa, en un basement, niño. Comenzaron a buscar 2 o 3. Luego se unen pastores, se reúnen un grupo de mujeres. Y ya cuando vinieron a ver eran 10. Luego eran 12, eran 15. Comenzó la gente a ser sanada. Comenzaron, niños, a preguntarse a los hospitales, decir, pero no sabemos quién los sanó, pero no tienen SIDA, o sea, no tienen enfermedad. Se empezó ahí la miseria que arropaba ese país. Y hoy es una de las naciones más prósperas que tiene África. O sea, ¿qué te da a entender? Hablan también de otro avivamiento, me parece que fue en Gales, donde todas las barras cerraron, niños. O sea, la gente lo único que tenía entretenimiento era el alcohol. Iglesia. El alcohol. Oh. Eso era lo único, el pasatiempo de ellos, pero todas las barras tuvieron que cerrar para ir a congregarse, porque era un mover tan fuerte que a las cuadras, a las millas, niños, todavía se sentía el poder de Dios cuando había una campaña de eso y la gente era tocada. La gente no entendía. O sea, que había una transformación del espíritu. Pero para que haya ese avivamiento tiene que haber ese derramamiento del poder de Dios, niño. Amén. Y otra de las cosas que es necesaria es cuando ya hoy en día la persona no quiere salir a predicar. Gente con vergüenza, que no han querido, vergüenza del Evangelio, vergüenza del Dios que les sirven. Tienen vergüenza cuando alguien le pregunta, ¿tú eres cristiano? Ellos como que se ponen, le da vergüenza decir que son cristianos. No han querido predicar el Evangelio. Necesitamos, ahora hay un problema también que está pasando, que el Evangelio,
se ha monetizado. Hay un problema ahí, porque se ha monetizado, porque el evangelista no quiere predicar hasta que tú no le des una ofrenda. Wow. El que esté llamado a predicar afuera no quiere predicar porque tú no le vas a comprar un boleto de avión, porque tú no le vas a dar una ofrenda cuando llegue. Entonces, ¿qué pasa? Se ha estancado un poco el evangelio, porque dice la Biblia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero entonces, ¿cómo se va a predicar cuando el evangelio que fue llamado a predicar a la palabra y a naciones de naciones, si tú no le das un precio, ellos no van a ir? Entonces esa es una de las cosas que necesitamos, que nos está haciendo falta, lo que está pasando hoy en día, que es predicar el evangelio. Muchas personas no conocen de Cristo. Muchas personas en la calle no conocen que hay alguien que lo creó, hay alguien que lo ama, que es Jesucristo. Pero no queremos ir a esos lugares donde nadie quiere ir. No queremos ir a esos lugares donde hay mucha delincuencia. No queremos ir a ese lugar y hablarle al punto de droga porque tenemos miedo. Pero no tengas miedo, porque el Dios que tú le sirves te va a respaldar. Él lo que quiere es que tú prediques el evangelio a toda criatura, para que todo el que crea no se pierda también y pueda venir a los pies de Cristo, reconocer que hay un Dios, que esa persona está ahí para ti. Esa persona que está en ese lugar va a entender de que él no está solo, que hay alguien que vela por él. Hay alguien que lo ama, hay alguien que lo puede sacar de esa situación, hay alguien que puede librar a su familia de la muerte, hay alguien que puede sacar su hijo de la cárcel. Entonces, si no predicamos el evangelio, ¿cómo el evangelio se va a expandir? ¿Cómo el evangelio, la gente va a venir a los pies de Cristo cuando no le predicamos la palabra de Dios? Cuando hoy en día no predicamos ya de Juan 3:16, estamos en temas más profundos, profundos. Va a llegar un momento que nos vamos a ahogar. ¿Por qué no vamos a ahogar? Porque tantas profundidades nos va a llevar a nosotros a ahogarnos en nuestra propia sabiduría. Dice, de los viles menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando tú tienes mucha sabiduría y te crees sabio en lo que tú has leído, en lo que tú has estudiado, no has querido predicar el evangelio, que el evangelio es Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra a morir por ti en la cruz del Calvario, para que todo el que no se pierda, mantenga vida eterna. No queremos predicar un evangelio sencillo, que es humilde. ¿Por qué? Ese evangelio que dice, mira, Cristo te ama. Ya no se predica ese evangelio, Cristo te ama. Hay alguien que te creó, hay alguien que quiere librarte de la muerte, hay alguien que quiere dejarte libre, hay alguien que quiere sacarte de la depresión, hay alguien que quiere sanar de tu enfermedad, hay alguien que quiere sacar esa cadena, romper esa cadena de tu familia, esa maldición generacional que tú vives a diario y te preguntas, pero ¿por qué estoy viviendo esta situación? Porque hay cosas generacionales que vinieron a tu vida, que vienen de tu antes pasado, pero ellos siguen viviendo esa generación porque no la han hablado de Cristo Jesús. No ha venido nadie a acercarse a él y decirle, mira, yo conozco un Cristo que va a cortar eso hoy en ti. Yo conozco un Dios verdadero que va a decir, esta maldición generacional ya no va a seguir más a tu vida, no va a perseguir a tus hijos, no va a perseguir a tu nieto. Necesitamos predicar la palabra. Necesitamos gente que tenga el corazón de Dios, que quieran humillarse ante el Padre y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Santo. Necesitamos la voluntad de Dios, no de los hombres, no andar con nuestra propia concupiscencia, hacer lo que nosotros queremos, no. Dependemos de un Dios vivo, un Dios que está aquí todavía, un Dios que sigue por los siglos de los siglos. Antes de tú hacer cosas, algo, pregúntale a Dios. No quiere hacer las cosas a su manera. Necesitamos predicar ese evangelio para que la gente venga a los pies de Cristo. Necesitamos no predicar ese evangelio de odio, de rencor, de ira. Necesitamos ese evangelio de amor, de restauración.
Necesitamos ese evangelio hoy en día. Aleluya. Sí, gracias. Wow, gloria a Dios. Niño, hay un fluir muy precioso de parte del Espíritu Santo. Creo que esta palabra era precisa para el día de hoy. Para hablarle a esas personas que están conectados ahí, niños, que se preguntan, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está ese cambio? ¿Por qué no soy transformado? ¿Por qué mi ciudad no está siendo impactada? ¿Por qué no hay tal avivamiento? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué está estancando mis bendiciones? ¿Por qué me siento que estoy cruzando el valle de sombra de muerte? Pero te dice la palabra, porque no temeré mal alguno. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí estará tu Dios. Te cubrirá de toda pestilencia, te cubrirá de todo problema. Pero sé que estás en un estado el cual has sentido hasta apartarte de Dios y dejarlo todo. Que no tienes fuerza para seguir. Que la mortandad te ha visitado y piensas que estos son los últimos días de tu vida. Así como estaba el pueblo de Israel cuando Dios le dice al profeta Ezequiel que profetice, que lo hiciera salir de su sepulcro. Fue a través de una palabra, niño. Fue a través de una palabra de alguien que creyó a Dios y habló en nombre de Dios. Habló en nombre de Dios. Cada vez que hay un tiempo, que hay una necesidad, que hay una sequía, Dios siempre levantará a alguien para traer una palabra de aliento. Su mover de su Santo Espíritu soplará a los cuatro vientos. Las vidas serán impactadas. Las familias serán cambiadas, niños. El corazón de los hombres será cambiado. Aún en las escuelas llegarán las reformas correctas, conforme a los principios de Dios. Pero ha llegado un tiempo, niños, y este es el tiempo donde la iglesia, donde los verdaderos hijos de Dios se levantan, se ponen a la brecha, buscan palabra de Dios para guiar a un pueblo, salen a hacer la voluntad de Dios, a manifestar el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Comienza la unificación de la iglesia, comienza el pueblo a caminar, a encontrar la esencia de lo que perdió, niño, para que la tierra, el campo esté preparado, para que ese mover de Dios venga, impacte las naciones de la tierra. Recuperar lo que se ha perdido, niño. La pasión por las almas, la pasión por el evangelio, la pasión por la salvación, la pasión por escudriñar las escrituras, la pasión de ver a alguien obrar en un milagro, sabiendo tú que fue Dios que lo hizo. Algo que tenía Jesús era compasión, niño. Alguien que tiene compasión por los demás, su dolor se hace tuyo, el dolor ajeno se hace tuyo. Y tú sabes que necesitas de una intervención divina que sea Dios. Cada vez que ha habido un avivamiento sobre la tierra, los ángeles comienzan a visitar la tierra, comienzan a operar, la gente comienza a testificar de la grandeza de un Dios poderoso y soberano. Pero hace falta hombres y mujeres, niños, que crean en lo que Dios ha dicho, que se levanten con una palabra profética, profetizar a los cuatro vientos, que donde hay sequía, profeticen palabra de vida, donde hay muerte, palabra de vida, donde hay sequía, niño, que llegue la abundancia, que llegue el mover, pero es caminando, es yendo a los lugares donde está la necesidad, donde nadie quiere ir, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, para que el Espíritu Santo de Dios comience a obrar y a hacer su función. Pero tiene que haber un pueblo que le crea a Dios. Niño, en las últimas semanas Dios ha estado tratando conmigo y lo vengo diciendo, no porque lo he escuchado de voz de nadie. Viene un mover fuerte a la tierra, viene un mover fuerte del Espíritu Santo a la tierra. La gente va a comenzar a ver a Dios obrar, porque cada vez que hay
mortandad, cada vez que hay sequía, cada vez que hay desesperanza, Dios siempre envía a alguien para traer una palabra de aliento. Alguien que pueda levantarse con voz profética y profetizar y cambiar los estamentos aún de una nación. Pero tiene que haber alguien, niño. Alguien que crea en lo que Dios está diciendo. Alguien que se levante en fe. Alguien que pueda declarar esa palabra. Alguien que verdaderamente le crea a Dios. Dios quiere hacer más, niño. El Dios de los cielos no ha terminado. El Dios de los cielos aún no ha terminado. Te dice hoy, levántate. Levántate porque todavía hay cosas que tengo para ti. Levántate. Búscame en espíritu y en verdad. Búscame en la intimidad. Comienza el niño a salir personas de lugares, gente que estaban en el anonimato, y ahora Dios comienza a confiarle su voluntad. Comienza a confiarle su palabra para que se levanten en este tiempo a manifestar lo de Dios, para que la maldición sea quebrantada, niño. Ese es el mover de Dios para estos tiempos, niño. Amén. Aleluya. ¿Cuánta gente se están perdiendo afuera? ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo? Cuando solamente queremos amar lo que nos aman a nosotros. La Biblia dice que qué extraordinario tiene amar solamente a los que te aman. Y aquellos que están afuera perdidos. Aquellos que necesitan una palabra y tú no quieres llevársela. Aquellos que necesitan una palabra, pero no tienen los recursos para llegar a ese lugar donde esté esa palabra. Y tú que puedes llegar a ese lugar no quieres ir. No quieres ir a llevarle esa palabra. Necesitamos predicar el evangelio de Dios. Necesitamos que las almas, el amor por las almas vengan aquí a los pies de Cristo. Es lo importante, eso fue que vinimos a esta tierra. Dios lo que quiere es que todo el mundo sea salvo. Que todo el mundo venga aquí y le sirva a Él. Que todo el mundo que necesita una palabra, que sean restaurados, todo el mundo sea salvo. Necesitamos predicar el evangelio de Jesús. Ir donde nadie quiere ir. Por favor, dejen ya de esconderse más. Evangelistas, pastores, con llamado, y han estado corriendo, y gente esperando por una palabra tuya solamente, y se están perdiendo porque tú no has querido levantarte. No has querido tomar la decisión. No has querido tomar la responsabilidad de lo que Dios puso en tus manos. Pero Dios te va a llamar a cuenta a ti. Dios te va a llamar a cuenta porque esa gente que se están perdiendo, que son diseñadas para que seas tú que le lleves esa palabra, se están perdiendo. Porque tú no has querido tomar la responsabilidad de predicar la palabra, de darle formación a esa palabra que Dios puso en tu espíritu, de darle formación de ese llamado pastoral que tú tienes por dentro, de darle formación a ese llamado evangelista que tú tienes por dentro, que no ha querido explotarlo, esperando que otro te levante, esperando que otro te lleve de la mano al lugar. No, levántate tú mismo. Humíllate ante el Padre, que el Padre te dará la fuerza para que tú te levantes. Ya estás bueno, ya basta. La gente está esperando por ti, por ti, porque son gente diseñada para que cuando tú pases por el camino sean sanos. Para que sean sanos, están esperando por ti, se están perdiendo en la depresión, se están ahogando. Se sienten solos porque tú no has querido levantarte. Porque tú no has querido tomar la posición, caminar en esa palabra que Dios te ha dado. Tú no necesitas de muchos. Tú no necesitas de multitudes. No, solamente una persona. Quizás fuiste llamado para predicarla a un solo. Pero ese solo es importante en el cielo. Porque cuando una alma viene a los pies de Cristo en el cielo, hay fiesta en el cielo.
hay fiesta en el cielo. Entonces tú estás preocupándote porque quieres predicarle a una multitud, a un estadio, cuando Dios te llamó a predicarle aunque sea 5 a 3. Y esos 3 que vengan a los pies de Cristo es la solución. Es lo que Dios quiere, que esas personas sean salvas. Quizás Dios usa al otro, o va a usar a Gedalía, o va a usar a David para predicarle a personas, a multitud, a estadio olímpico. Pero quizás Dios te llamó a ti para que predique a 2 personas o a 3. Pero no te sientas mal porque tú le sirves al mismo Dios. Tú le sirves al mismo Dios que ellos le sirven. Y el propósito tuyo es predicarle a ellos 3 para que ellos no se pierdan, mas tengan vida eterna con lo que Dios puso en tus manos. Amén. Yo quiero que todas las personas que están ahí comiencen a escribir. Y ya casi culminamos. Vamos a hacer una oración, niños, por ese pueblo que está ahí con tanta necesidad. Que usted escriba y diga: yo creo en el avivamiento. Escríbalo ahí y diga: yo creo en el avivamiento. Comienza a escribir ahora. Comienza a escribir ahí en el chat: yo creo en el avivamiento. Escríbalo, porque hay un poder. Cuando usted establece, usted declara una palabra. Escríbalo ahí: yo creo en el avivamiento. Creo en el avivamiento. Yo creo en el avivamiento. Así es. Sigue escribiendo: yo creo en el avivamiento. Yo creo en el avivamiento. Yo creo en el avivamiento. Hay que provocar la atmósfera. Hay que meterse a buscar lo que es la presencia de Dios. Hay que llenarse. Hay que toda sed espiritual sea llena en el nombre de Jesús. Vamos a declarar una palabra profética ahora. En un momento dado, el Señor me dijo a mí: ¿por qué callas tu boca? Y me dijo: lo que son como Ezequiel hacen lo que Ezequiel hizo. Yo voy a declarar una palabra profética en el nombre poderoso de Jesús. Lo vamos a hacer en fe, de que todo aquel que está caído ahora se levante en el nombre poderoso de Jesús. Que todo ministro que ha sentido volver atrás, que ha querido dejarlo todo, se levante en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro una palabra profética sobre CDR, Casa de Gloria y Restauración, de que todo desánimo que haya querido venir a este lugar se va en el nombre de Jesús. Que declaro una palabra sobre las familias pastorales, declaro una palabra sobre los adoradores, declaro sobre los que sirven, aún lo sugiere toda persona envuelta en este ministerio. Declaro una palabra profética, declaro palabra profética a los que están conectados en el chat en el nombre poderoso de Jesús. Declaro vida sobre aquellos que están esperando muerte. Te dice el Señor: hay vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sobre cada ministro palabra sobre esta nación, sobre mi nación, sobre Latinoamérica, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Decir: hueso seco, escucha palabra de Jehová. Declaramos vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que los huesos secos se levantarán. Declaramos, profetizamos que se levanta un ejército. Profetizamos que toda sequía espiritual se va en el nombre de Jesús. Profetizamos que el mover de Dios comienza a funcionar en el lugar donde tú estás, en tu iglesia. Que Dios comienza con poder lo que ya depositó en ti, activarlo. Aviva el don de Dios que hay en ti. Profetizamos en el nombre de Jesús sanidad sobre todos los enfermos. Profetizamos sobre las prostitutas, sobre los alcohólicos, que son libres en el nombre poderoso de Jesús. Los declaramos libres de toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Ministro, que tú que me escuchas, que has querido abandonarte, profetizamos en esta hora en el nombre de Jesús. Escucha palabra, te levantas, vas a llegar, vas a cumplir la asignación de Dios. No hay retroceso. Hay un ministro que a las 8:39 de la mañana, sentado en tu mesa, le dijiste a Dios que no tenías fuerza y que no sabías cómo ibas a continuar. 8:39 de la mañana. El Señor te dice: levántate, que yo estoy contigo. Levántate, porque aún hay más. Hay más. No es el tiempo de tirar la toalla, niño. Los hombres que verdaderamente han sido llamados por Dios, que han sido ungidos por Dios, es para arrebatarle las almas al diablo. Es para meterse en los lugares donde nadie quiere ir, porque tú tienes el respaldo de Dios. Por eso declara esa palabra profética, declarando vida sobre los huesos secos, niño. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo del avivamiento. Este es el tiempo que se levantan los hijos de Dios.
todo aquel que está caído, te levantas en el nombre de Jesús. Profetizamos vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre tu finanzas, cielos abiertos, y que los ángeles de Dios acamparán alrededor tuyo, alrededor nuestro, y que el mover del Espíritu Santo será tan palpable, de una manera sobrenatural en tu vida, que donde quiera que tú llegues, la atmósfera cambiará, las almas vendrán a Cristo, este evangelio será predicado, porque Dios levanta hombres y viene avivamiento de parte de Dios. Es el tiempo donde los ungidos se levantarán, donde los hombres y mujeres que aman a Dios, aún estando cansados, abatidos, se levantan. Declaramos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos sus vidas. Le bendecimos de gran manera. Esto ha sido PMG, Pastor Miguel Grullón Radio Show, en broma y en serio. Shalom. Bendición.